Molt bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies per assistir a la tercera sessió del cicle L'economia catalana en un món en fractura. Vull donar la benvinguda a tothom que ens acompanya avui, evidentment doncs, als estudiants, al professorat de la Universitat de Vic, també doncs, donar les gràcies al rector per la seva assistència, per acompanyar-nos també avui, també als representants de la comunitat empresarial d'Osona. Com sabeu, aquestes jornades tenen per objectiu ajudar-nos a construir-nos cadascun de nosaltres la nostra pròpia cartografia sobre l'economia del món que ve i com Catalunya es pot preparar per tots els canvis que s'estan produint en aquests moments. I intentem en cada sessió combinar dues perspectives. Per una banda, en un sentit doble. Per una banda, una perspectiva més global, europea, també, sobre el tema en qüestió, i l'altra, una perspectiva des de Catalunya. Per tant, des del punt de vista territorial, aquesta doble dimensió. Però també una doble dimensió des del punt de vista de, diguem, l'aproximació que es fa en el tema. Una part més acadèmica, on es vol recolzar més en el treball acadèmic i de recerca científica, però també volem que hi hagi la dimensió de la gestió de qui està doncs, a peu, diguem, d'obra, a peu de fàbrica, treballant sobre aquest tema. Avui ens centrarem en com Catalunya pot ser més competitiva, l'economia catalana, des de dos punts de vista. Per una banda, la internacionalització de la nostra economia, com podem diversificar les exportacions en una economia global que canvia molt, amb moltes disrupcions en marxa, i, per altra banda, com podem fer que tot el progrés científic, la recerca que es fa a les nostres universitats, als centres de recerca de Catalunya, permeti millorar la competitivitat de la nostra economia i, per tant, aquesta transferència de coneixement dels centres de recerca cap al món de l'empresa, cap a la resta de la societat, evidentment, cap a la resta d'àmbits productius, i per tant combinarem aquesta doble dimensió. Per això l'hem titulat Una nació exportadora i innovadora en un món en fractura. Catalunya, al llarg de la seva història, quan ha pogut, les grans onades de progrés econòmic han estat vinculades a aquests dos elements, a la innovació tecnològica, però també a una obertura econòmica cap a la resta d'Europa. Avui, doncs, tenim dos ponents excepcionals per poder il·lustrar-nos sobre aquesta qüestió. En primer lloc, a la meva esquerra, César Hidalgo. Gràcies, César, per acompanyar-nos. César Hidalgo és professor de la Toulouse School of Economics. Ell doncs, es va doctorar en física per la University of Notre Dame. Té una trajectòria a l'MIT, al Massachusetts Institute of Technology, a la Universitat també de Harvard, i des de fa uns anys està basat a Toulouse, a la Toulouse School of Economics, des d'on desenvolupa els seus treballs de recerca al voltant de com innovem, com es produeixen els processos d'innovació, com es difon el coneixement, i és un dels exponents a nivell mundial més importants de tota una escola de recerca que és Complexity Economics, l'economia de la complexitat. Crec que ens il·lustrarà d'una forma més també molt visual, perquè he tingut l'oportunitat d'assistir a algunes de les seves conferències i cursos amb anterioritat, i per tant estic convençut que sortirem amb moltes idees noves avui aquí. I ho hem de complementar amb què és el que ja fem a Catalunya i què és el que podem fer. I per tant una visió també des de tot un bagatge del rigor i el treball científic, però també des de l'àmbit de la gestió de la recerca. La ciència no serveix de res que es produeixi i que es quedi tancada als laboratoris o en els journals, a les revistes especialitzades, sinó que ha de revertir, ha de tenir impacte en la societat i impacte, pel que fa a aquestes jornades, el que ens interessa és l'impacte en millorar la competitivitat de l'economia catalana. I per això contem amb Laia Pallejà, doctora en nanociència i nanotecnologia,
té una trajectòria com a investigadora en l'àmbit de les ciències químiques, ha estat investigadora a l'Institut Català de Recerca en l'àmbit de la química, l'Institut Català d'Investigació Química, en va ser la gerent també, i té també tota aquesta experiència, i de fet és el que exerceix actualment, en l'àmbit de la gestió de la recerca i d'aquest impacte que volem que tingui la recerca en l'economia, en la societat, com directora de la Fundació de Centres de Recerca de Catalunya, de la institució CERCA, que agrupa doncs, els 42... 42? En breu 43. D'aquí poc, doncs, 43, esperem, centres de recerca de... Natàlia, aquí hi ha lloc a davant, sí, gràcies. És la institució que agrupa els 42 centres de recerca acreditats per la Generalitat de Catalunya que fan la recerca de primer nivell del nostre país. La sessió d'avui començarà el professor Hidalgo, després continuarà la doctora Pallejà i obrirem, com sempre, un torn de preguntes, d'intervencions, per aprofitar al màxim aquests dos ponents extraordinaris que tenim avui. I sense més, sin más, profesor Hidalgo, adelante. Muchas gracias, Pere. No, ¿qué? Si les parece bien, dos cosas. Primero, lamentablemente mi catalán no está muy bueno, así que voy a hablar en español. Pero para mí es un gran agrado hablar en español porque realmente llevo muchos años viviendo en países donde no me toca hablar español, ni en la casa, ni en el trabajo. Entonces para mí es un placer poder contarles estas ideas en lo que es mi idioma natal. Lo que vamos a hacer hoy día es vamos a contarles un poco cómo podemos describir a la economía, pero cómo podemos describirla incorporando algo que es muy difícil de incorporar, que es esta idea de la complejidad económica. La complejidad económica suena como algo muy difícil, pero realmente lo que quiere decir es de que la economía es una entidad que está compuesta, ¿ya? Y complejidad quiere decir que tiene muchas componentes. Entonces lo que vamos a hacer es hacer descripciones que tratan de incorporar esas componentes y no las tratan de agregar de una forma en la cual esas componentes van a perder su identidad. Y eso nos va a permitir responder preguntas que son más específicas, preguntas sobre la trayectoria de desarrollo o preguntas que también nos ayudan a explicar el crecimiento económico, incorporando esta individualidad del conocimiento, de los productos y de las actividades que forman una economía. Ahora, para motivar esa idea, voy a partir con una historia, y es la historia de Tom Thwaites. Tom, en el año 2008-2007, él era un estudiante de diseño en el Royal College of Arts de Londres. Y como estudiante de diseño, durante su maestría, él debía hacer una tesis de magíster, como quizás muchos de ustedes hoy en día están haciendo una tesis. Entonces, él era un estudiante de diseño industrial y él decide que como tesis, él va a hacer una tostadora. Y ustedes dirán, pero bueno, una tostadora es un producto que no es muy interesante como una tesis de diseño industrial. Uno puede ir al Lidl a comprarse una tostadora muy barata, ¿no es cierto? Es un producto que ya sabemos cómo hacer. ¿Por qué este tiene que ser un proyecto de tesis de un estudiante de máster? Pero Tom no solamente quería hacer una tostadora. Tom quería hacer una tostadora desde primeros principios. ¿Qué quería decir eso? Que Tom iba a ir a las minas a buscar el mineral de hierro que necesitaba para crear las componentes de metal que la tostadora requería. Y después Tom iba a tratar de utilizar plástico y moldes creados en su propio patio para poder generar la carcasa y las otras componentes. Entonces este es un proyecto que a Tom le lleva muchos meses y que termina en la producción de una tostadora que no es muy buena tostando pan, pero que es excelente para hacer un punto. De hecho, es tan buena para hacer un punto que llegó al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y el punto que este proyecto hace es que el mundo funciona no porque hay algunas pocas personas que saben mucho, sino porque hay muchas personas que saben poco, ¿cierto? El conocimiento existe de una manera que está altamente distribuido y un producto como una tostadora es un producto que se ve como algo simple, pero realmente es muy complejo.
él parte de su proyecto desensamblando la tostadora y él se da cuenta que son más o menos como 400 partes distintas que uno necesita para crear algo que es tan barato como una tostadora, y esas partes distintas cada una requiere conocimiento que es muy específico. Entonces la magia de la economía, la magia del mundo, es de que nosotros somos capaces de generar una gran cantidad de conocimiento que existe de manera distribuida, pero somos capaces después de reagregar este conocimiento en la creación de distintos productos. Y de eso se trata la complejidad económica. Se trata del uso de metodologías de inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas con datos económicos para entender estas trayectorias de desarrollo. Trayectorias de desarrollo no viendo solo una variable macroeconómica de manera agregada, sino que viendo las estructuras de las economías a un nivel desagregado. Ahora se preguntarán por qué usamos aprendizaje de máquinas o técnicas de inteligencia artificial. Y necesitamos usar aprendizaje de máquina por esta idea que nos presentó Tom. La idea de que el conocimiento está distribuido, y eso quiere decir que el conocimiento es no fungible o no intercambiable. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes no pueden cambiar a un doctor con un pianista, a pesar de que quizás un cirujano y un pianista son personas que tienen mucha destreza manual y tienen mucho conocimiento y mucha práctica, pero el conocimiento es muy distinto. Entonces, cuando pensamos en el conocimiento y en la economía, tenemos que incorporar esta idea de que el conocimiento es no fungible, no intercambiable, y es similar a la idea de letras en un alfabeto o palabras en un diccionario, que realmente nosotros no podemos cambiarlas una por la otra, porque a pesar de que puedan tener las mismas letras o ser del mismo largo, realmente representan algo muy distinto. Esta identidad de los elementos es algo que debemos incorporar. Es similar a la idea de una receta que tiene un cierto ingrediente, y si ustedes cambian aceite por vinagre, la receta no queda igual porque no son entes intercambiables. ¿Bien? Ahora, esta idea de que tenemos entidades que no son intercambiables está en el corazón de los modelos de aprendizaje de máquinas que yo estoy seguro que acá todos ustedes utilizan, como ChatGPT o Gemini o Claude, ¿ya? Porque las palabras son también entidades no fungibles, ¿no es cierto? En una oración, si yo cambio una palabra por la otra, cambio el significado de la oración completa, ¿ya? Porque las palabras no son intercambiables. Y para poder llegar a la realización de este tipo de tecnologías, lo que tuvimos que desarrollar es una representación distinta de las palabras a las cuales nosotros estábamos acostumbrados, que nos permite eventualmente desarrollar un modelo matemático donde podemos transformar las palabras en números de una forma eficiente y eficaz. ¿Ya? La representación que básicamente nosotros aprendemos en el colegio es esta. ¿Ya? Yo creo que acá todos en el colegio en algún momento tuvieron análisis morfosintáctico y te dicen, bueno, cuál es el verbo, el sustantivo, ¿no es cierto?, el artículo, etc. Pero esa representación no es una representación, ¿ya?, de las palabras en sí, sino que de categorías de palabras. ¿Ya? Es decir, que no es una representación atómica del lenguaje, sino que es una representación de qué palabras nosotros podemos agrupar bajo la misma categoría. Y si nosotros usamos esa representación para tratar de crear lenguaje, es decir, que ponemos un sustantivo y un verbo juntos y nos da igual qué sustantivo y qué verbo estamos usando, vamos a obtener lenguaje que no hace mucho sentido, ¿no es cierto? Quizás gramáticamente va a estar correcto, pero no va a tener un buen significado. Entonces lo que ocurre es de que se deben desarrollar modelos que transforman las palabras en números, en representaciones de embeddings, ¿ya?, donde las palabras son capaces de preservar su identidad e incluso mantienen relaciones semánticas dentro de ese espacio vectorial donde conservan su identidad. Por ejemplo, que si usted suma el vector de Madrid con el vector de capital, con el vector de Francia, usted obtiene París, ¿ya? Tener esa idea de que los espacios vectoriales son capaces de recuperar ese tipo de distancia. Y una vez que uno tiene ese tipo de representaciones, uno está en el camino correcto para poder llegar a entender, en este caso, el lenguaje usando ese tipo de sistemas. Entonces en la economía tenemos también esta dualidad. Tenemos representaciones que son categorías y tenemos representaciones que son más atómicas. Ya podemos pensar en productos como manufacturas, agricultura o servicios, pero realmente eso es como pensar en los sustantivos, en los verbos, en los artículos. Son categorías agregadas. O productos que son capital intensivo o intensivos en trabajo. También esas son categorías que son muy agregadas. Lo que podemos hacer es básicamente algo similar a lo que hemos hecho en otros sistemas que están hechos de partes no intercambiables, como en el lenguaje.
así como podemos contar el número de veces que una palabra aparece en un texto o aparece junto a otras palabras, podemos contar, bueno, qué productos o qué actividades o qué servicios o qué tecnologías las economías producen y qué actividades tienden a coocurrir en las economías para poder generar estas representaciones que son más granulares y nos permiten entender el sistema económico también de una forma generativa. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, esto quizá es una analogía interesante, podemos tratar de entender las economías de una forma generativa usando matemáticas que son similares a las que usamos en algún momento para generar estos modelos de lenguaje. Pero, ¿le importa eso a alguien o es esto solo una curiosidad académica? Y esto realmente es algo que a muchas personas sí les importa. Entonces les voy a dar algunos ejemplos. La complejidad económica, por ejemplo, es la primera misión en la estrategia industrial de Malasia, ¿ya? Los países en general, las regiones también, generan estrategias de desarrollo y cuando generan esa estrategia de desarrollo tienen que decidir objetivos, misiones e indicadores. Entonces, cuando Malasia hace este ejercicio hace algunos años, define la complejidad económica como su primer objetivo. En el informe famoso de Mario Draghi de hace ya un par de años, cuando el equipo de Draghi trata de comparar la economía de Europa con la de Estados Unidos y la de China en ciertas tecnologías que consideran importantes y tratan de ver si es que Europa está adelante o atrás de Estados Unidos y de China, usan métodos de complejidad económica para hacer esta comparación. En el Reino Unido también esto se utiliza para poder entender un poco cuáles son las distintas oportunidades que existen para el desarrollo científico en distintas partes del reino. ¿Ya? Y esto también ha llevado a la creación de muchos observatorios económicos de datos, incluso uno acá en España que nosotros desarrollamos en conjunto con la Fundación Cotec. Este es un sitio abierto y gratuito donde ustedes pueden ver información para cada comunidad autónoma, para cada provincia, y tienen datos que están siempre actualizados a medida de que España va liberando sus datos de comercio internacional. Vamos a usar ese sitio poco después para ver a la economía de Cataluña, pero primero vamos a ver los conceptos que nos ayudan a entender a la economía de una manera granular. Y los dos conceptos son la idea de afinidad, en inglés decimos relatedness, y la creación de índices de complejidad económica. Entonces, ¿qué es lo que es la afinidad? Cuando nosotros pensamos en actividades, así como pensábamos en palabras antes, podemos ver cuáles son las actividades que coocurren. Pueden coocurrir de muchas formas distintas. En este caso estamos viendo productos que tienden a ser coexportados. Lo que este pedacito de red nos muestra acá es que los países que exportan equipos para grabar audio y video también exportan resistencias eléctricas, semiconductores, etc. Y estos todos viven en un clúster. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo, que es un espacio donde tenemos áreas de investigación. Por ejemplo, acá tenemos finanzas, economía, estrategia, inteligencia artificial, y algunas áreas de investigación están conectadas con otras. En este caso están conectadas si es que los mismos autores tienden a publicar en ambas. ¿Ya? Entonces es una definición distinta de proximidad, pero podemos definir una proximidad dentro de las actividades. Y estas proximidades, que es la similitud entre las actividades, nos da una idea de qué tan lejos están dos palabras de acuerdo a qué tantas letras comparten, ¿no es cierto? Tenemos una medida de distancia entre estos elementos de este espacio. Ahora esto nos va a definir una cierta geometría. Si vemos a los productos, podemos hacer el espacio de productos donde cada nodo acá es un producto y los productos tienden a ser conectados y están coexportados. Entonces, por ejemplo, allá a la derecha, esta es una figura que vamos a ver varias veces, por lo que vale la pena familiarizarse con ella. Ven un clúster de nodos verdes. ¿Ya? Esos nodos verdes son productos de vestuario. Un nodo en el clúster verde puede ser una cosa como una chaqueta, un pantalón, calcetines, blusas, camisas, etc. ¿Ya? Después en el centro ven un clúster que es de celeste. Ahí tienes la maquinaria, los automóviles. Después tienes otro clúster celeste acá arriba, un poco más clarito. Eso es electrónica, hay un clúster de química, hay clústeres de alimentos procesados. Ya hay una periferia donde en general tienes materias primas y tienes productos agrícolas. ¿Ya? Pero hay una geografía que es una geografía del conocimiento mismo.
¿ya? Acá tienes la geografía del espacio del conocimiento en un contexto académico, donde cada nodo es un área del conocimiento y están conectados si es que las personas que publican en un área tienden a publicar en otra. Y tiene una geometría muy distinta, ¿no es cierto? Esta geometría tiene un centro y tiene una periferia, ¿ya? Esta geometría es como un anillo, ¿ya? Y esta geometría de anillo tiene por un lado las ciencias de la vida, como la medicina. En el otro lado del anillo está la ingeniería y hay dos caminos, ¿ya?, que conectan las ciencias de la vida con la ingeniería. Está el camino lógico que pasa por abajo, que viene de las ciencias de la vida, a la neurología, a la psicología, a la economía, a la inteligencia artificial, a la computación, a la física y a la ingeniería. Y hay un camino por arriba que es un camino más material, donde tú pasas de las ciencias de la vida a la ecología, a las ciencias de la tierra y a la geología, y después llegas ahí a la ingeniería, ¿ya? Pero tenemos estas geometrías que están definidas por el conocimiento mismo, por la relación entre las actividades. Acá tienes un espacio de industrias donde las conexiones están basadas en los flujos de trabajadores entre distintas industrias. Y esto eventualmente nos lleva a ciertas implicaciones dinámicas, porque a partir de estas proximidades podemos desarrollar medidas de afinidad que nos van a proveer una estimación, ¿ya?, de las capacidades que están disponibles en la economía. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es medir cuántas letras tenemos y cuántas letras nos faltan para poder entrar a un producto, pero no sabemos qué es lo que son estas letras. Pero bueno, sabemos si es que están ahí o no, porque sabemos qué productos la economía está siendo capaz de producir. Entonces, lo que podemos hacer es que tomamos ahora este espacio, tomamos los productos que exporta un país o las publicaciones que genera una universidad, y con eso generamos un mapa donde destacamos en este espacio el patrón de especialización, en este caso, de Chile para el año 1979. Y como pueden ver, el patrón de especialización de Chile, en este caso, está concentrado en una cierta parte del espacio producto. Está todo allá arriba a su derecha. Ahí hay un clúster de pescado, un clúster también de productos agrícolas, pero hay muy pocas otras cosas en otras partes del espacio producto. Y lo que uno puede hacer es ahora generar una medida que para cada producto que Chile no exporta, mide la distancia entre ese producto y los productos que Chile sí exporta, ¿cierto? Y cuando uno usa esa medida, uno puede predecir o anticipar la probabilidad de que un país entre o salga de una actividad. En este caso, esa probabilidad crece a medida de que hay más afinidad. Entonces uno puede generar una medida de qué tantas letras el país tiene para generar esa palabra, porque esas letras tienden a estar compartidas por productos que son vecinos en el espacio de productos. Entonces la afinidad es una medida entre una economía y una actividad, es un poquito más granular, y provee una manera de ver si es que esa actividad calza con la economía. Y nos da esta estimación del número de letras que hacen falta y que una economía puede reutilizar. Lo que ocurre durante la década pasada es que después de que generamos este primer paper en el tema, hay muchas personas que empiezan a tomar datos de distintos sistemas y empiezan a generar redes de afinidad y usan estas redes para generar modelos estadísticos para testear esta idea de que las economías entran con mayor probabilidad a las actividades relacionadas. Y eventualmente ya hacia finales de la década, muchos economistas, geógrafos y otras personas trabajando en este tipo de temas, nos juntamos y decimos, mira, lo que tenemos acá no es un hecho aislado, sino que es un principio, es una ley estadística que dice que la probabilidad de que una economía entre o salga de una actividad crece o decrece con el número de actividades relacionadas, ¿ya? Es una ley de la geografía económica. Ahora, la segunda patita esta que tenemos que entender son los índices de complejidad económica. Las medidas de afinidad nos dicen qué es lo que nos queda cerca y qué es lo que nos queda lejos, ¿cierto? Las medidas de complejidad económica nos dicen qué es lo que es valioso, ¿ya? Es una manera de tratar de medir el número de letras que tú tienes si es que yo no conozco el idioma, ¿ya? Yo solo sé un poco, yo veo texto donde veo las palabras y veo que hay palabras más largas, palabras más cortas, pero realmente no me conozco las letras y quiero inferirlas. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Esto es algo donde yo podría pasar 3 días viendo la matemática, por lo que voy a hacer una versión bastante breve de esta y bastante superficial. Pero lo que vamos a decir, mira, ¿cuál es la complejidad K de la economía de la ciudad C, digamos que es Vic? ¿Okay? ¿Cuál es la complejidad de Vic? No sé. Dime qué es lo que hace Vic.
¿ya? Entonces, esa primera fórmula lo que dice es que la complejidad de la economía C es una función de las actividades en la que esa economía está especializada y la complejidad de esas actividades. Entonces, no sé, en Big, ¿qué es lo que hacen? Ah, ok, es la complejidad de las cosas que Big hace. Ahora, ¿cuál es la complejidad de una actividad? Bueno, la complejidad de una actividad, que es la segunda ecuación, es la complejidad de los lugares que están especializados en esa actividad. ¿Ok? Entonces, ahora si yo tomo la segunda ecuación y la pongo en la primera, lo que puedo obtener es una ecuación autoconsistente donde demuestro que la complejidad económica es un autovector de esta matriz, ¿ya?, que compara economías con economías, ¿ya? Entonces yo puedo ahora tener una matriz, ¿no es cierto?, que voy a diagonalizar. Para los que acá han hecho temas de ingeniería o física, ¿no es cierto?, van a extraer ese autovector y ese autovector es esta medida de complejidad económica. Y tiene muchas propiedades muy interesantes. Para tener una intuición de eso, acá lo que tenemos es el índice de complejidad económica de comercio en el eje X, y en el eje Y tenemos el PIB per cápita de los países. Y hay una correlación buena entre los dos indicadores, pero lo que a nosotros nos interesa no es esta correlación, sino que las desviaciones de esta correlación. Porque las desviaciones de esta correlación nos dicen, mira, los países que están debajo de la nube tienen muchas letras para lo que ganan. Y los que están arriba de, de la nube de puntos ganan mucho para las letras que tienen, ¿cierto? Entonces ahora si yo veo ejemplos, arriba a la derecha, por ejemplo, Singapur es un país que es rico y que tiene harta complejidad. Un país que dice, mira, a pesar de que son entre 4 y 5 millones de personas, cuando yo veo las actividades en las que están especializados, yo me doy cuenta que Singapur es un país con muchas letras, ¿no es cierto? Tiene un alfabeto muy completo. Cuando veo a la India, digo, ah, mira, la India es un país que desde un punto de vista de ingreso es bastante pobre porque la escala del eje Y es logarítmica. Entonces esas diferencias se ven chiquititas, pero realmente son muy grandes. Y es un país que, desde un punto de vista de la complejidad, tiene una complejidad que es comparable con la de países que son mucho más ricos, como Turquía o Tailandia, ¿no es cierto? Entonces, India debería crecer, ¿no es cierto? Apostamos a que India vaya a crecer porque tiene lo que se necesita para competir con países que son 10 veces más ricos que ella. ¿Ya? Después, cuando veo Qatar, veo el patrón inverso, ¿no es cierto? Qatar es muy rico para lo que es capaz de hacer y, por ende, yo esperaría que si es que no hubiese comercio en recursos minerales como los que Qatar exporta, el ingreso de Qatar se debería ajustar a lo de otros países con una complejidad menor. Y después cuando veo Liberia, Liberia está en un equilibrio similar al de Singapur, pero en el extremo opuesto, ¿no es cierto? No tiene una complejidad alta y no tiene un ingreso alto, ¿ya? No está como en el caso de India, donde hay alta complejidad con poco ingreso, sino que en un caso donde el ingreso y la complejidad son bajas. Ahora, esto es algo que nosotros desarrollamos originalmente con datos de comercio, pero existe hoy en día una literatura donde esto se ha desarrollado en un montón de datasets distintos. Entonces tenemos complejidad de comercio, complejidad usando datos de patentes, de publicaciones, incluso de software. Y lo que es interesante es que cuando nosotros tomamos estos distintos datos, somos capaces de encontrar complementariedades en estos sistemas, ¿ya? Ahora, ¿por qué importan estos datos y por qué importa este indicador? Porque nos ayudan a explicar el crecimiento económico. Nos ayudan a explicar variaciones internacionales en desigualdad y en emisiones. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es una manera de reducir la estructura económica en un indicador que explica variables macroeconómicas que nos importan, como la distribución del ingreso, las emisiones y el crecimiento futuro, ¿ya? Este desarrollo hacia medidas que iban más allá del comercio fue en parte motivado por limitaciones de los datos de comercio. Los datos de comercio tienen ciertas limitaciones que están basadas en el hecho de que el comercio requiere transportar productos y los productos son un poquito pesados, ¿ya? Entonces, países como México o Eslovaquia, que quedan cerca de centros de producción global, tienden a tener índices de complejidad de comercio que están inflados porque están integrados a esas cadenas de valor. Países como Australia, que están lejos del mundo, tienden a especializarse en productos como mineral de hierro, que son productos que no están en la parte intermedia de la cadena de valor y, por ende, su índice de complejidad económica aparece menor. Pero después, cuando tomamos, por ejemplo, datos de patentes, ahí vemos que México ya no está tan bien, Australia está mucho mejor, ¿ya? O datos de investigación, ahí a Australia le va muy bien, y eso nos permite empezar a balancear las limitaciones de un dataset con el otro para obtener medidas que nos permiten hacer
mejores predicciones de las variables macroeconómicas que nos interesan. A nivel subnacional, hay muchos tipos de datos distintos que se pueden utilizar. Acá tenemos 2 mapas de complejidad económica para Estados Unidos usando datos de payroll by industry y de patentes por clase tecnológica. Acá tenemos un mapa de China usando, en este caso, empresas que están en las distintas bolsas de valores de China. Y un mapa de México. México es un caso muy interesante porque es una economía muy bipolar. El norte es muy sofisticado, está integrado a la cadena de valor de Estados Unidos, y el sur es muy pobre, con una estructura productiva bastante simple. Entonces ahora usemos esto para describir la economía de Cataluña y después pensar un poquito sobre la estrategia, ¿ya? Y si quieren ver los gráficos que yo les voy a mostrar, estos están todos disponibles en este sitio de complejidad económica de la Fundación Cotec. Muy fácil de encontrar, ¿no es cierto? Van a Google, ponen complejidad económica Cotec y lo van a encontrar inmediatamente, ¿ya? Ahora, hay una advertencia de que para España, a nivel nacional, tenemos varios indicadores de complejidad económica, de comercio, de tecnología, de investigación, de software, pero a nivel provincial solo vamos a utilizar datos de comercio porque son los únicos que tenemos de momento disponibles en esta herramienta analítica. Entonces, usando ya esa limitación, teniéndola en cuenta, vamos a avanzar con la descripción. Acá tenemos Cataluña, ¿ya? Y Cataluña, ¿no es cierto?, es una región que básicamente en un punto de volumen de exportaciones está anclada en Barcelona, donde ahí tenemos 78.000 millones de euros de exportación, cuando las otras regiones como Lérida, Tarragona y Gerona son bastante más pequeñas en su volumen, ¿ya? Pero también son muy distintas en su estructura. Y la complejidad económica lo que nos va a ayudar a hacer es reducir esta variedad de productos en un indicador que es capaz de ponderarlos por su valor en términos de conocimiento. Entonces, cuando hacemos eso, ¿ya? Tenemos un mapa de la complejidad económica de España, que es un mapa muy distinto al del PIB de España, o un mapa que también es distinto al de la concentración de población de España. Acá tenemos que el País Vasco es el que aparece en la complejidad económica de comercio como la parte de España con mayor complejidad económica. Barcelona entra en el top 5, pero distintas partes de Cataluña no les va tan bien. El indicador de complejidad económica es un indicador que está centrado en 0. Es decir, que si tienes un 0, estás en el promedio del grupo de referencia. Si estás arriba, estás en unidades de desviaciones estándar. Es decir, que, por ejemplo, Guipúzcoa está casi media desviación estándar sobre el grupo de referencia, y en este caso Tarragona estaría un cuarto de una desviación estándar abajo del grupo de referencia. Ahora podemos también ver estas distintas regiones en el espacio de productos por categoría y después por afinidad. Entonces, cuando tenemos el espacio de producto por categoría, sabemos que los productos verdes son productos de vestuario, los productos rosas son productos químicos, ¿ya? Pero nosotros también podemos cambiar esto a un espacio de afinidad, ¿ya? Y para eso vamos a ver el espacio por complejidad. Y cuando vemos por complejidad, vemos que ahora, por ejemplo, allá al lado derecho, donde teníamos los vestuarios, son productos de baja complejidad. Y acá en el lado izquierdo, donde tenemos los productos químicos, electrónica y maquinaria, son productos de alta complejidad, ¿eh? Es decir, que si tú quieres tener una economía de alta complejidad, quieres especializarte en el lado izquierdo del espacio de producto, pero si estás en la periferia o en el lado derecho, vas a tener una economía de baja complejidad. Ahora, este es el espacio de producto de Barcelona. Y un espacio de producto que está bastante distribuido, ¿ya? Por un lado, hay una industria del vestuario, y por otro lado, hay industria, por ejemplo, biomédica, que exportan vacunas, ¿ya? Y cuando vemos la afinidad, Barcelona tiene afinidad en muchas partes distintas del espacio de producto, excepto acá en la parte electrónica, que queda abajo a la izquierda, donde hay pocas actividades exportadoras que tienen ventaja comparativa. Cuando vemos a Lleida, vemos una economía un poco distinta, ¿ya? Vemos una economía que está más concentrada en este clúster de alimentos y de productos para el hogar, y ahora vemos un patrón de afinidad que es bastante distinto, ¿no es cierto?, donde no hay mucha afinidad en las partes más sofisticadas del espacio de productos. Estas partes ahora están más oscuras. Entonces,
podemos ahora avanzar de la descripción a la estrategia. Y la pregunta que nos hemos hecho hace muchos años, cuando hemos estado desarrollando este tipo de ideas, es cómo podemos pensar estratégicamente sobre el desarrollo económico usando estas ideas. Usando la idea de que tenemos una medida de distancia y también tenemos una medida del valor de una actividad, ¿cierto? Entonces, una analogía que podemos usar acá es una analogía marítima, donde sabemos la dirección del viento, ¿ya? Y sabemos también qué valiosa es cada isla. Y tenemos que saber si es que vamos a navegar con el viento o no. Porque la reacción que todo el mundo tiene originalmente cuando se encuentra estas ideas por primera vez es de que, bueno, las economías tienen que entrar a actividades relacionadas. Es el reflejo rotuliano que la gente obtiene cuando se encuentra con estas ideas. Ah, mira, esto es una actividad relacionada, entonces ese debe ser nuestro objetivo. Pero nosotros pensamos que para allá iba la cosa, y de hecho incluso se desarrollaron, y hay muchos países en los que se han desarrollado estrategias basadas en esta idea, donde tú tienes un diagrama donde pones la afinidad en el eje X y la complejidad en el eje Y, y pones a los productos en estos cuadrantes. Entonces tú dices, ah, mira, arriba a la derecha tienes productos de alta afinidad, de alta complejidad, esos serían objetivos ideales, ¿no es cierto? Son fáciles de obtener, son valiosos. ¿Ya? Arriba a la izquierda tienes productos de baja afinidad, pero de alta complejidad, son los que te gustaría tener, pero quizás son difíciles de alcanzar, etc. Lo que ocurre cuando nosotros usamos este diagrama es que vamos a tener una manera gráfica de tratar de entender cuáles son las oportunidades que esta economía puede tener y dónde se encuentran en términos de afinidad y complejidad. Pero hay ciertas limitaciones en el uso de este diagrama que nos han llevado a desarrollar otras técnicas para pensar de manera estratégica y que hay muy buenas razones detrás de ellas. Es muy tentador usar un diagrama de 2x2 para a veces pensar en estrategia, pero a veces ese sistema es un poquito muy simple para entender lo que necesitamos comprender en este caso. Entonces hay varios problemas con estos diagramas de afinidad y complejidad. Lo primero es que la afinidad es una medida incompleta del potencial económico. Cuando uno hace un modelo de potencial económico, la afinidad es uno de los factores que entra en el modelo, pero hay muchos factores más que entran y que uno tiene que incluir. Y mientras más preciso es el modelo para poder medir ese potencial, mejor va a ser la estrategia que uno va a poder desarrollar, ¿no es cierto? Porque va a tener menos falsos positivos, etc. Entonces, por un lado, el tener afinidad en el eje X ya es un error, ¿ya? Hay que tener algo mejor, hay que tener una medida de potencial que incluya afinidad, pero también otras cosas, ¿ya? Después, bueno, cuando nosotros hacemos estos diagramas, la complejidad y la afinidad en general son variables que son dinámicas, cambian en el tiempo, pero las tomamos de manera estática. El sector automotriz es un muy buen ejemplo de eso. Cuando nosotros vemos el sector automotriz en los años 70, los automóviles eran un producto de alta complejidad. ¿Por qué? Porque cuando tú estabas en el sector automotriz en los años 70, competías con Japón, con Estados Unidos, con Alemania, con Canadá, con Francia. Hoy en día, si tú manufacturas automóviles, compites, ¿no es cierto?, con Marruecos, compites con China, compites con Turquía, compites con Tailandia, compites con Sudáfrica, compites con México. Es un producto en el cual el conocimiento se ha difundido y ahora el ingreso medio del país que manufactura automóviles es mucho menor que el que era en el pasado, ¿no es cierto?, en términos relativos. ¿Ya? Entonces tenemos que ser capaces de incorporar una dimensión dinámica, ¿no es cierto? Nosotros queremos ver el objetivo no ahora, sino que en el futuro, ¿ya? Y tenemos que ser capaces de incorporar eso, ¿ya? Y lo otro es que matemáticamente, de hecho, uno puede demostrar que desarrollar actividades relacionadas es una estrategia de desarrollo subóptimo, ¿ya? Y esto ocurre porque muchas veces las actividades relacionadas te pueden llevar a un camino sin salida, ¿cierto? Te pueden estar llevando a la periferia porque las actividades más relacionadas son las que están más cerca de la periferia y de a poquito, ¿no es cierto?, te estás moviendo en la dirección incorrecta porque lo que es el corto plazo y el largo plazo no necesariamente van a estar alineados. Y a lo que esto lleva es a entender de que realmente la estrategia que las economías tienen que desarrollar para diversificarse de manera efectiva es una estrategia que involucra un portafolio donde tú pones cierta parte de tus apuestas en actividades relacionadas y cierta parte de tus apuestas en actividades no relacionadas, ¿ya?, en apuestas más estratégicas. Y la composición de ese portafolio cambia a medida que cambia tu complejidad. Es decir, que si eres una economía de baja complejidad, tu portafolio tiene que basarse principalmente en productos afines. Si eres una economía de alta complejidad también, por razones distintas,
¿ya? En el caso de la baja complejidad es porque tienes muy poca probabilidad de tener éxito en productos que no son afines. En el caso de la alta complejidad es porque los productos afines son los productos complejos. Y en el caso intermedio, cuando esta alineación no ocurre, tienes que maximizar el número de estrategias o de apuestas que también involucren productos que no son afines. Entonces lo que tienes que hacer es encontrar esta optimización de este portafolio. Y esta optimización de este portafolio, de hecho, se puede encontrar, se puede escribir de una manera como un problema dinámico, donde tú tratas de optimizar la complejidad en el futuro, usando una ecuación donde tú optimizas la matriz de especialización en un tiempo intermedio con un salto, y este problema de optimización después nosotros lo podemos poner en una herramienta que permita hacer reportería automática. Entonces, un poco lo que nosotros hemos estado haciendo, que este tipo de soluciones que son más sofisticadas, las incluimos en herramientas como esta, donde corremos el sistema de optimización y después le pasamos los resultados de ese sistema de optimización a un LLM que escribe un reporte de manera automática basado en esos datos. Entonces generamos esta reportería automática donde tenemos por un lado una parte determinista, ¿ya?, que es el sistema de optimización, y por otra parte tenemos una parte que es generativa, que toma esos datos como ancla y genera un reporte de manera automática y permite variar ese objetivo, porque uno varía el objetivo, resuelve el problema de optimización nuevamente y genera otro reporte. Entonces, para concluir, la economía es compleja, y la economía es compleja porque el conocimiento es no intercambiable, es no fungible, ¿cierto? Está hecha de muchas componentes, que esas componentes son el conocimiento, ¿ya? Sobre todo cuando uno trata de emprender, se da cuenta de que hay mucho conocimiento incluso en las cosas más pequeñitas, ¿ya? El conocimiento está altamente distribuido y es muy específico. Y para poder entender las economías de una manera en la que honramos esta idea, en que honramos la complejidad, necesitamos representaciones que sean capaces de capturarla, representaciones que no sean agregadas. Y la complejidad económica es ese cambio de representación. Nos permite entender dónde las economías están, pero también hacia dónde se mueven. Gracias. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, César. Crec que a tots ens venen moltes preguntes. Una ponència extraordinària. Després tindrem oportunitat d'entrar en el detall. I ara doncs, té la paraula la directora de la institució Cerca, Laia Pallejà. Endavant. Si em pot ajudar algú, perquè veig que no es veu. Compartir, posa. Ara ho ajustaran. Ah, vale. No toco res. Espera un moment que... Perfecto. Me has dejado el listón muy alto, ¿eh? Bueno, me pongo el crono porque yo también, bueno, yo hablo mucho y me gustaría ceñirme al tiempo. Bueno, president, consellera, magnífic rector, amigues, amics i sobretot estudiants. Jo vaig fer trampa, vaig venir fa 2 setmanes o 3 setmanes per veure quin era el tipus d'auditori, i quan vaig veure que hi havia tants estudiants, doncs la veritat és que em va fer molta il·lusió, perquè jo també durant uns anys vaig portar divulgació científica i és el que més m'agrada, transmetre coneixement als estudiants, i perquè vosaltres sou el futur, i la xerrada que va avui, bàsicament contem amb vosaltres per fer el pas a la innovació a Catalunya. A veure, comencem. Per què aquest tema és central avui? Ja ho heu vist, el títol és Un país de ciència i indústria. I per què aquest tema és central avui? Ja ho ha anticipat el president i el doctor Hidalgo. A Europa ens hem quedat endarrere. En el tema de tecnologies digitals ens hem quedat endarrere. Xina, Estats Units ens han passat la mà per la cara, però també en molts altres àmbits. D'acord? Nosaltres hem regulat molt, nosaltres científicament estem al nivell de lo que poden estar Estats Units i Xina, però des del punt de vista d'innovació, no. I la idea és explicar-vos una miqueta per què ens hem quedat enrere, per què tenim ara dependències d'altres països i per què necessitem més capacitat d'innovació i més múscul tecnològic. Dir-vos que no partim de zero. Tenim un sistema de recerca molt i molt potent. Suposo que el coneixeu. Tenim una base molt sòlida, això ha sigut gràcies a que fa molts anys que fem recerca i hem tingut sempre el suport del govern. Hagi governat qui hagi governat, la ciència se la creu tothom. Tots els rectors que hagin passat per la Universitat de Vic se creuen la recerca. Ara sabem que hi ha alguns partits que potser
no la recolzaran tant, però la llei de la ciència que es va aprovar l'any 22 es va aprovar per unanimitat al Parlament. Per tant, fa molts anys que fem recerca, tenim a Catalunya 12 universitats, tenim centres cerca, tenim centres del CSIC, hospitals de referència, centres tecnològics, parcs científics, infraestructures capdavanteres com el Barcelona Supercomputing Center o el Sincrotró Alba, i actualment tenim 33.000 persones treballant i fent recerca, de les quals 12.000 estan als centres cerca i la majoria ho fan amb dedicació exclusiva. Per tant, el nivell de recerca i el nivell d'exigència que podem donar-los és molt elevat, perquè no fan res més que investigar. Us explico una miqueta el sistema que jo represento avui. El sistema cerca són 42 centres de recerca, en breu 43, després us explicaré quin, perquè us farà il·lusió. La discussió, com he dit, no és sobre la massa crítica, és com activem millor tot aquest capital per tenir més impacte econòmic i social. Model singular. Per què és un model singular? Perquè és únic a Europa. Després també us explicaré per què. És coordinat i orientat a l'excel·lència. Primer de tot, què el fa específic? La seva gran especialització. Tenim 6 grans àmbits de coneixement: ciències mèdiques i de la salut, biomedicina, ciències de la terra, ciències bàsiques i matemàtiques, enginyeries i humanitats i ciències socials. Segon, què el fa específic? El model institucional. Tots aquests centres tenen NIF, són entitats jurídiques pròpies. És a dir, no som un CSIC que tenen un únic NIF i manen des de Madrid. Ells tots són independents, tenen un model de governança, en el seu òrgan de govern, que la majoria són fundacions i si no hi ha 10 consorcis i una empresa pública, hi ha com a mínim un departament de la Generalitat, hi ha una universitat i després altres agents que poden ser agents privats del territori. Tercer, capacitat d'atracció de talent. Gairebé la meitat dels investigadors de doctorats que tenim en aquests centres són internacionals, fora de Catalunya i fora d'Espanya. Per tant, tenim una capacitat d'atraure talent molt important. I quart, la coordinació i visió que aporta la institució cerca, que ajuda a donar coherència, projecció i visió de sistema. Aquesta estructura és molt valuosa i no només per fer bona recerca, sinó per fer-la molt rellevant a nivell de país. El mapa. He posat un mapa perquè sé que al senyor Aragonès li agraden molt els mapes, ho vam dir la primera jornada. Aquí tenim representats els 42 centres de recerca, i vaig a veure si em funciona el punter, i en breu tindrem el centre Beta aquí a Vic. El centre Beta ja ha passat l'avaluació cerca, l'ha passat de manera excel·lent, ha tret la màxima nota i ara estem esperant que hi hagi un acord de govern i que es puguin acreditar com a centres cerca, però pugen a la família dels centres cerca i ho fan perquè són excel·lents. No perquè necessitem més centres al territori, que això m'agradaria molt que quedés clar. I a part d'això tenim l'IRTA, que aquí no l'hem dibuixat, però l'IRTA té 11 seus, repartides també per tot Catalunya. En tenim a la Seu d'Urgell, ne tenim a Sant Carles de la Ràpita, i divendres es va anunciar que també hi hauria un centre a Falset. Per tant, veieu que la recerca està estesa per tot el territori. Òbviament que la gran majoria se fa a Barcelona, però se fa a Barcelona perquè tenim els hospitals i se fa a Barcelona perquè en el seu moment se va fer una aposta. I aquesta aposta jo entenc que té tot el sentit del món. Jo ja he sentit, vaig escoltar 2 vegades el president explicant i fent, va pentinar tota Barcelona, començant pel Llobregat i acabant al Besòs, dient totes les infraestructures i centres de recerca que teníem a Barcelona, i dir-vos també que la ministra Diana Morant, la ministra de Recerca i Innovació, actual, més de 2 vegades ja l'he sentit a dir que Barcelona és la capital científica d'Espanya. I aquest matí s'han entregat els Premis Nacionals de Recerca espanyols a Barcelona, al Palau de Pedralbes. Per què? Perquè la majoria dels investigadors fan la recerca a Catalunya. Vull dir, ho hem de posar en valor perquè de debò són molt potents. I llavors, el Beta ja us l'he explicat, si no el coneixeu, fan biodiversitat, ecologia, tecnologia ambiental i alimentària, i aquesta presentació que m'he fet avui me la vaig acabar de preparar el vespre, que jo no sóc com vosaltres, que ho prepareu tot amb 15 dies d'antelació, no? Els deures i els exàmens, sinó ahir el vespre, i era positiva, però és que aquest matí m'ha passat una cosa impressionant, que us explicaré després, i ara ja sóc positiva del tot, perquè veieu que sempre estem aprenent i sempre passen coses impressionants. Per què cerca importa l'economia? Hi ha 3 aportacions directes al desenvolupament del país. El primer és el talent. Com us he dit, es graduen 600 investigadors de doctorat a l'any al centre cerca. I on va tot aquest talent? Doncs el talent va i ve.
No m'ha agradat mai parlar de retenir talent, perquè a mi no m'agrada que em retinguin. El talent ha de venir i ha de marxar. I quan marxa, si tu l'has tractat bé, continuaràs tenint relació per sempre i així crees xarxa. Per tant, el talent ha d'anar i venir i marxen i després, si els interessa, ja tornaran. Aquest talent, el que es queda, què fan? Alguns se queden a l'acadèmia, a la investigació, d'altres passen a treballar en empreses. També tenim professorat de secundària, això ho hem descobert, que molta gent, molts investigadors de doctorat acaben sent professorats de secundària i a mi també em sembla una notícia molt positiva i més tenint els indicadors que tenim en educació. D'altres passem a la part fosca, que som els gestors de la recerca, que no sé per què fem cap allí, però el que ens agrada i el que ens anima és ajudar a que la gent faci recerca i fer-los la vida molt més fàcil, però molts pocs salten a l'emprenedoria, que és el que estem avui intentant estudiar i esbrinar per què no tenim més emprenedors i per què no tenim més innovació a Catalunya. I la clau està aquí, en els investigadors joves, en vosaltres. Nosaltres portem 20-30 anys fent recerca i no hem sigut capaços de fer innovació, la gran majoria. Això serà perquè no en sabem, perquè no volem, o perquè no hem tingut prou finançament, que és el que diuen la majoria. Però no n'hem sabut sortir. Per tant, comptem amb tots vosaltres. Finançament competitiu. Com a sistema cerca, som el tercer sistema en captar finançament competitiu europeu. Això és molt important, vull dir, passem per davant dels alemanys, del Max Planck o del Fraunhofer. Aquest gràfic us l'he posat expressament perquè avui parlem d'innovació. La Generalitat, l'any 2024, va donar 180 milions com a finançament basal als centres cerca, gairebé una quarta part. Tot això és competitiu, no? Català, espanyol, europeu, altres, i tot això és finançament no competitiu. I la gran majoria ve de finançament privat. I aquesta dada normalment no ens hi fixem, però el 2024, per cada euro que entrava de la Generalitat, entraven 75 cèntims de finançament d'empreses privades. Per tant, alguna cosa ja estem fent bé. I no tots els centres, per cada euro, aconsegueixen un euro de privat. Això vol dir que hi ha algun centre que multiplica per 4 perquè no tothom té la capacitat o l'àmbit de la recerca és tan atractiu. Per tant, tenim punt de millora, però aquest mapa, aquest gràfic fa 4 anys, doncs no era tan positiu. I finalment, la innovació. Tenim gairebé, que ho tenia apuntat, 4.300 patents actives i 120 spin-offs actives, a part de col·laboracions empresarials i noves solucions pel sector productiu. Per tant, cerca no només produeix ciència, produeix capacitat econòmica futura. Tot això que us dic serveix també per les universitats i pels centres tecnològics, perquè jo parlo del sistema cerca, però m'agrada parlar de tot el que fem a Catalunya. Perquè hi ha una dita a Anglaterra que diu que quan la marea puja, pugen tots els barcos, els grans i els petits, i quan baixa, baixen tots. Per tant, si els centres cerca pugen, les universitats pugen. D'acord? Vull dir, no ens centrem només en pensar en el nostre, sinó pensem com a sistema i com a país. Bueno, ja us he convençut de que fem molt bona recerca, a nivell científic competim a la Champions, no guanyem la final, però això us ho explicaré un altre dia, per què no, però estem allí. I ja us he explicat que aquest matí hem donat els Premis Nacionals d'Investigació, però no som tan forts com voldríem en transferència i innovació empresarial. I la innovació és una de les bases del creixement a llarg termini. No podem sempre dependre del finançament competitiu o del finançament que ens pugui donar l'administració pública. I la innovació és el que ens permet guanyar productivitat, fer processos més eficients, generar productes i serveis de més valor afegit. Per tant, la ciència catalana no només és bona en termes absoluts, és competitiva en termes europeus, i això ens ho hem de creure, i això és així. D'acord? I amb innovació? Doncs amb innovació no estem al mateix nivell. Amb innovació hem de millorar, tenim molts punts de millora, i és el que hem d'aconseguir perquè és el que ens donarà fer el salt econòmic. Saltem directament als indicadors d'innovació, a banda que el govern ajuda a través del Departament de Recerca i Universitats, amb la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement i amb el Departament d'Empresa i Treball amb acció. No podem continuar fent les coses com fins ara i hem de provar diferents mètodes. Aquí us he fet una llista, però jo us he fet la meva pròpia llista. El primer, copiar. És a dir, nosaltres no som bons en innovació i hi ha algú que és bo, no? Doncs anem a copiar. Per què nosaltres no ho som? A l'MIT, el doctor Hidalgo va estar allí i ara ho hem comentat abans. Qualsevol jove que entra a fer el doctorat sap que sortirà d'allí amb una empresa.
Nosaltres aquí és impensable. Doncs anem a l'MIT i per què fan això així? I si necessitem anys, doncs implementem-ho ara i recollirem els fruits d'aquí uns anys. La segona part, formar els investigadors joves. Jo vaig estudiar química. A mi ningú em va ensenyar a muntar una empresa. A mi ningú em va ensenyar el que era una factura, el que era demanar un crèdit, el que era fer un pacte de socis, el que era... res. Per tant, a mi, si hagués hagut de muntar una empresa, m'hagués costat moltíssim, però és que a part que et costa molt, el que no coneixes te genera rebuig, te genera por, te genera... Per tant, hem de formar tots els investigadors just des del moment del grau. La tercera part, a vosaltres, no? Jo tinc entès que vosaltres la majoria sou d'economia o ADE, és així? Bueno, apropar-vos a vosaltres als centres de recerca. És a dir, vosaltres heu de fer els treballs de final de grau, els treballs de final de màster, les pràctiques remunerades amb centres de recerca. Per què? Perquè és un col·lectiu que nosaltres no el tenim. Com a molt podem tenir un jurista, però òbviament amb finançament basal el que fem és agafar investigadors i tècnics de laboratori, que és el que ens interessa i per això fem recerca. Necessitem que vosaltres us apropeu. Podeu anar a fer les pràctiques remunerades amb una empresa de logística, però fer-la en un centre de referència internacional crec que us pot donar molt més valor. Per tant, les portes estan obertes, seria un win-win i hem d'apropar aquests dos pols de coneixement. I l'últim, crear ecosistemes. Poden ser virtuals, no cal que siguin físics. Tu podem promoure que dues persones vulguin col·laborar, una empresa privada i un centre de recerca. Ho podem voler molt, 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 però si no posem finançament és difícil que això passi. Per tant, la primera llavor s'ha de fer en finançament. I s'ha demostrat que quan una empresa aposta per fer recerca, ni que sigui per aconseguir un ajut, ja no deixa mai d'apostar per la recerca. Per tant, hem de fer aquest primer pas. Europa, el que hem dit, es va perdre la gran revolució industrial quan impulsada per internet, es va quedar darrere, amb la transició energètica estem allí, per tant hem de fer un esforç molt gran en la descarbonització, no és només una exigència ambiental, és una gran cursa industrial i tecnològica. I aquí el sistema Cerca té molt a aportar, perquè el sistema concentra coneixement en energies sostenibles, nous materials, biodiversitat, gestió forestal, tecnologies agroalimentàries i sostenibilitat. Si nosaltres no som capaços d'aportar solucions a la descarbonització amb tot el que tenim, doncs ens hauria de saber molt i molt de greu, i sobretot amb el pol industrial que tenim a Tarragona, el pol de química, si no som capaços de donar-los solucions, doncs hi haurà empreses que marxaran, empreses que tancaran, i això és la nostra responsabilitat. Per tant, hem de fer aquest salt d'innovació, hem d'ajudar. Necessitem cobrir tots els àmbits que van des de la indústria neta fins a la resiliència del sector primari. Si volem una economia més verda i més competitiva, necessitem que aquesta base científica connecti encara més amb la inversió, els centres tecnològics, les empreses i les polítiques públiques. Com veieu, el sistema no és abstracte i és útil per resoldre problemes reals de país i de les empreses. I ara us volia explicar un exemple fantàstic, us l'explicaré, però us explico l'exemple abans d'aquest matí. El Centre Tecnològic Beta avui obria una nova seu a Soses, a Lleida, i m'havien convidat i he anat cap allà, amb tota la il·lusió del món, com vaig a tot arreu. Resulta que no és que obrissin una seu a Soses, és que han obert uns laboratoris, uns despatxos dins d'una empresa, que aquesta empresa ven patents per 400 milions d'euros, que quan ho han explicat doncs a mi m'ha sorprès molt positivament, i ells ara començaran a fer recerca dins de l'empresa. Nosaltres sempre hem esperat que les empreses vinguin i nosaltres els expliquem què és el que fem i ens facin un encàrrec de recerca. Ara el procés és al revés, ells estan allí, ells faran recerca i a l'hora d'escalar-ho ja tindran els reactors, ja tindran tota la indústria que necessiten al seu costat. Per tant, no sé si us han explicat mai el que és el Vall de la Mort, quan tu intentes emprendre, llavors ve una època que, si m'ho compres, si no m'ho compres, si venen inversors, no venen inversors, com ho escalo, com faig aquest prototip més gran, doncs ells això ja ho tenen solucionat. Per tant, avui m'han donat una idea de que és veritat que som nosaltres els que hem d'anar a la indústria i no esperar que ells vinguin. Nosaltres hem llogat espais a indústries, tenim hubs tecnològics que treballen conjuntament, però no s'ha sorgit. Això ho hem fet durant molts anys i no ha sorgit. L'exemple d'avui és un exemple claríssim de com hem de començar a treballar, per tant, molt agraïda per haver-me convidat. Però aquí us explico les 3 coses que tenim actualment sobre la taula, que li han anomenat el trident innovador. S'espera que amb això fem el gran salt, que
que siguem referents a nivell mundial i sobretot a nivell europeu. El primer és el que s'anomena PICS Europe, no sé si coneixeu l'ICFO. L'ICFO és l'Institut de Ciències Fotòniques, que està a Castelldefels. Aquest projecte reforça el lideratge en circuits fotònics. Participen gairebé 30 nodes en tota Europa, però ho lideren ells i això són 400 milions d'euros. El DER està liderat pel Barcelona Supercomputing Center i es basa en arquitectura oberta i intel·ligència artificial. El Barcelona Supercomputing Center està a Barcelona, a la Universitat, a la UPC. I InnoFab sorgeix de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i estan muntant també, ja s'han constituït com a fundació, una infraestructura al costat del sincrotró ALBA, a Bellaterra, i faran fabricació avançada de semiconductors. Quan parlem d'autonomia estratègica europea, parlem exactament d'aquest tipus de capacitats. Però no podem apostar per totes les capacitats. El govern, que ja venia impulsant-ho de fa temps, van decidir impulsar aquestes 3 grans infraestructures. Doncs perfecte, no podem posar diners a tot arreu. Doncs actualment és el que hi ha sobre la taula com a grans inversions. Ho dic perquè si heu d'anar a buscar pràctiques, aquí és un bon lloc per anar a buscar pràctiques. Aquests centres de recerca no són perifèrics, són part del nucli que permet generar tecnologia pròpia, talent altament qualificat i efecte tractor sobre empreses i inversió. Què hem de fer ara? Prioritat per multiplicar l'impacte, ja acabo, per multiplicar l'impacte econòmic del sistema. Enfortir la transferència de coneixement com a prioritat del sistema, és a dir, molta més formació, necessitem molta formació. Incorporar més talent especialitzat en innovació i transferència, és a dir, fer equips multidisciplinars. Ara actualment als centres de recerca, un grup de recerca no són tot físics. A l'ICFO no són tot físics al mateix grup. Tenen físics, tenen químics, tenen biòlegs, tenen bioinformàtics, fan grups multidisciplinars i així és com se fa la recerca avui en dia. Doncs en aquests grups també hi hauria d'haver algú que sapigués d'innovació. Intensificar la col·laboració públic-privada i la connexió amb les pimes, l'exemple claríssim que hem vist aquest matí. Crear millors instruments per madurar proves de concepte, escalar tecnologies i facilitar adopció empresarial. Això vol dir més finançament i més polítiques que facilitin la vida i que facilitin que nosaltres puguem crear aquest tipus d'empreses basades en el coneixement. Fer de les grans infraestructures i dels centres cerca palanques de competitivitat industrial i no abandonar, sobretot això, no abandonar ni oblidar la recerca bàsica perquè és qui ens donarà la innovació del futur. Ara estem parlant tots d'innovació, tothom posarà diners en innovació, em sembla perfecte, però la recerca bàsica no l'hem de deixar de fer perquè d'aquí 10 anys farem servir la recerca bàsica que hem fet avui en dia. Per tant, som molt bons en recerca i serem molt bons en innovació i transferència perquè tenim clar com ho volem fer. Catalunya és un país de ciència i indústria, tenim base científica, talent, tenim infraestructures, tenim centres capaços de generar coneixement rellevant i transferible i ara toca connectar millor la ciència, l'empresa i les polítiques públiques per tenir capacitat de decidir, produir i innovar i Catalunya pot ser i serà una gran part de la resposta europea. Hem de fer més ciència, però sobretot més ciència que transformadora i sobretot que impacti en la societat, que finalment és per lo que fem els científics recerca. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, doctora Pallejà. Doncs sortim amb aquesta bona notícia de que el Beta serà un nou centre cerca, tan bon punt ho aprovi el govern, que espero que sigui aviat. Bé, doncs obrim el torn de preguntes. Per tant, comencem i anem donant paraules. Sí? Aquí hi ha una primera. Encetem i si no, després jo també en tinc. Bueno, ahora ya al señor César Hidalgo, muchas gracias. He entendido parte. Perdone, no puedo entender todo. Bueno, pero yo quería hacer un matiz. 2 preguntas. Usted pues, ha enfocado a los países. Entonces digo, en este enfoque, en esta alineación de países, ¿tiene en cuenta, por ejemplo, factores, un factor que ahora está muy de moda, la estupidez humana?
Individualmente, pues ya está bien tratada en libros y todo esto, entonces no. Pero la estupidez colectiva por países, a ver si lo tienen en cuenta como factor, digamos, distorsionador en sus... Por ejemplo, pues es de todos conocido que, por ejemplo, pues no son tan estúpidos los chinos. Los chinos tienen un sistema de mando y ordeno que llega hasta abajo, y en cambio la Unión Europea pues tiene en medio unas trabas burocráticas que son pues considerablemente, digamos, factores distorsionantes. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no. Estados Unidos en este momento en esta ecuación no se puede poner porque hay una complejidad a partir de Donald Trump que no sabes dónde colocarlos, pero esta estupidez colectiva a ver si se tiene en cuenta en sus... Y la segunda pregunta es rapidísima también. Ya ha visto usted que cerca, la señora Laia Pallejà, pues ya nos lo ha dicho, en Barcelona, cuando usted ha hablado de Cataluña, las 4 provincias, pues Barcelona, pues la provincia de Barcelona parece que estamos muy por encima de las otras 3 provincias, a pesar de que nosotros importamos más y ellas exportan más. Pero el factor de Barcelona, que concentra mucho más que el resto de la provincia, es un factor también distorsionador. Estas son las 2 preguntas. Okay. ¿Funciona este micrófono? ¿Sí? Ok. Sí. Lo que es interesante de tratar de analizar el mundo desde el punto de la complejidad económica es que uno no hace una lista de factores y después deduce cuáles son las implicaciones de esos factores, sino que uno genera una manera de entender al mundo que involucra todos los factores que afectan al resultado. Por ejemplo, acá en el caso de Europa nosotros tenemos un sistema regulatorio que tiende a no ser muy amigable con las tecnologías digitales. Pone muchas trabas al desarrollo de tecnologías digitales, como por ejemplo lo que es el intercambio libre de datos o la comercialización de los datos mismos, lo que es el uso de software de una tercera, third party software que uno diría en inglés. Y si es que esas son trabas que realmente impactan al sector, lo que uno va a ver es de que entonces los lugares que tienen esas trabas no se van a especializar en esas actividades van a faltar y por ende uno fue capaz de incorporarlas, no porque uno asumió que esos factores importaban, sino que porque las actividades que requerían esos factores no están presentes en las matrices de especialización, ¿cierto? Entonces, eso ocurre también, por ejemplo, por un factor climático. Uno no va a observar que un país como Noruega va a exportar piñas, ¿ya? Y no tiene que incluir a mano o a dedo el factor clima, sino que se incorpora de manera automática porque el patrón de especialización es un patrón que incorpora todos esos factores en esos vectores de producción. Entonces, en ese contexto sí, estos factores se incorporan, pero se incorporan de una manera en que se expresan en los patrones de especialización. Entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, que Europa no realiza y debería quizás realizar, dado su nivel de ingreso o su nivel de desarrollo, nos dice de que hay factores que están limitando esa especialización. Por otra parte, en lo que es la concentración espacial, ¿ya? Como en el caso de Barcelona, la concentración espacial en general tiene su lado positivo y su lado negativo, pero en general tiene una parte positiva muy importante porque la aglomeración es un motor de desarrollo económico muy importante porque es un motor de aprendizaje. Nosotros tenemos un paper que está pronto a salir en PNAS con Ed Glaser, que él es el Department Head de la Escuela de Economía de Harvard. Y lo que hicimos en ese paper, que es muy interesante, es que tomamos datos de Brasil y de toda la economía formal de Brasil. Y Brasil es un pequeño planeta, ¿no es cierto? Un país muy grande. Y seguimos en esos datos a más de 600.000 personas que entran a la economía en el año 2006 como personas pobres, que ganan menos que el ingreso mínimo. Y seguimos la trayectoria, ¿ya?, económica de esas personas durante más de 10, 15 años. Y nos preguntamos, bueno, estas personas migraron a distintas ciudades, ¿cuáles son las ciudades que generaron oportunidades de crecimiento para estas personas, que generaron, ¿no es cierto?, mayores oportunidades? Y una cosa que conocemos muy bien en la teoría económica es que las ciudades
tienden a pagar mejores sueldos que las ciudades más pequeñas y hay como una economía de la aglomeración. Mientras más grande la ciudad, mejor es el sueldo y es una, ¿no es cierto? No es una escala lineal, es una escala que es un poquito sobrelineal, es decir, que tienes como un premium por estar en una ciudad más grande. Pero lo que no se conocía y lo que este paper trata de desarrollar es, bueno, ¿por qué las ciudades más grandes funcionan mejor en esta capacidad de generar desarrollo, de generar mejores ingresos? Y lo que nosotros encontramos es que en Brasil, bueno, esa propiedad no es uniforme. Las ciudades en el norte de Brasil no generan tantas oportunidades como las ciudades en el sur. Y cuando vemos cuáles son los factores que median eso, es de que, bueno, por un lado las ciudades en el sur tienen mayor complejidad económica, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo de la complejidad económica que les ayuda a generar mayores ingresos para la gente pobre? Es de que en las empresas de mayor complejidad hay más mezcla entre personas con distintos niveles de educación e ingresos. Entonces, la manera que uno como desempaqueta esta caja negra de la aglomeración es que en el norte de Brasil, ¿ya?, donde hay menos oportunidades, la gente que es educada trabaja en el sector público, tiene un buen trabajo en el gobierno, la gente que es pobre trabaja en la agricultura y no se mezclan. Entonces, no hay desarrollo que viene dado por esa transferencia de conocimiento. En el sur de Brasil, donde hay industria que es más compleja, hay gente que se mezcla mucho más en una, ¿no es cierto?, una fábrica de automóviles, se mezclan ingenieros con personas que quizás vienen de un taller mecánico, pero son capaces de descubrir ese talento y eso genera básicamente dinámicas de aprendizaje que llevan al desarrollo. Entonces, en el contexto de Barcelona, si es que Barcelona sirve para mezclar distintas personas con distinto nivel de conocimiento y desarrollar esa dinámica virtuosa, en ese caso es una componente muy positiva de la región, porque sería la juguera donde básicamente se está mezclando el conocimiento porque ayuda a que se conecten personas con distintos niveles de talento. Sí. Bernat. Sí, yo quería preguntaros a los dos, ¿hasta qué punto es factible la transformación de según qué sectores, por ejemplo, el agroalimentario, el textil, hacia como sectores de mayor complejidad? O sea, porque hemos visto en los gráficos que, por ejemplo, eran sectores como más básicos comparados con la electrónica o el chemical and pharma, pero, o sea, si queremos tener una economía más compleja, o transformamos estos sectores o los abandonamos y adoptamos una nueva economía, ¿no? Ninguno ni lo otro, porque el sector no hay ni que transformarlo ni abandonarlo, porque tú puedes crecer otros sectores, ¿ya? Entonces, el desarrollo es, ¿no es cierto?, crecer más órganos en el organismo. ¿Ya? Cuando tú tienes un organismo que se está desarrollando desde un embrión hasta un adulto, va desarrollando distintos órganos y no va reemplazando el corazón por un hígado a medida que se va desarrollando. Entonces, en este caso es algo similar. No quiere decir de que si hay ciertas ventajas comparativas en ciertos sectores agrícolas, esas tengan que desaparecer para poder desarrollar los otros sectores. Tú puedes tener ambos. En California tú tienes la industria del vino, tienes la industria también de la fruta, ¿ya? Que es muy fuerte, pero también tienes la industria automotriz, tienes la industria de la inteligencia artificial, tienes la industria de las redes sociales. Entonces tú puedes ir desarrollando estas industrias sobre las otras. Y eso creo que es algo que es muy importante, porque no es una cosa de que desarrollar una industria implica dejar la otra, ¿ya? No es una competencia, ¿ya? Sino que es un sistema donde uno trata de expandirse a estos otros espacios donde hay personas que tienen talentos que quizás en este momento no están siendo aprovechados y que se podrían aprovechar en estos otros sectores. Sí. Nosaltres, si som bons amb algo, no ho hem de deixar, no hem de permetre que deixem de ser alguna cosa que som molt potents. El que hem de fer és millorar i en allò ser els millors. Per tant, si en agricultura som grans exportadors, i ho som, i ho serem, i sabem els problemes que vindran amb tot el tema agroalimentari, no ho hem de deixar de fer. I tot el tema del tèxtil, aquí sí que dir-vos que amb els nous materials s'està desenvolupant moltes tècniques noves i amb el tèxtil podrem detectar malalties que tenim. Per tant, hem de ser els millors. I referent a la pregunta anterior, lo de Barcelona, jo sóc la gran defensora del territori. Vull dir, la recerca s'ha de fer al territori i sóc la gran defensora. Jo vinc de Tarragona i a més ara visc en un poble de 80 habitants, però és veritat que Barcelona aglutina 30 dels 42 centres cerca de Catalunya. Barcelona no, l'àrea metropolitana.
perquè Bellaterra també ho contem, i si te'n vas al Taulí se queixen perquè estan massa lluny, i resulta que estan a Sabadell, i dic, i els de l'IRB Lleida. Per tant, sóc una gran defensora, però és veritat que la capital espanyola de l'estat espanyol actualment és Barcelona, i hem de ser molt orgullosos del tema. Hola. Yo me pregunto si habéis estudiado si hay alguna relación quizá con la investigación, pero sobre todo con la innovación, con las producciones de más complejidad o de más afinidad, o si puede servir quizá como puerta de entrada a un país que quiere enfocar más a una producción, por los estudios que habéis hecho, quizá invertir en innovación en ese sector, o si la producción está desligada ya del primer proceso de investigación. Hay spillovers entre la academia y el sector privado, pero varía mucho y depende mucho también de estas instituciones intermedias o cómo funcione la economía. Si tú tienes una economía, por ejemplo, que tiene instituciones que restringen la salida de los investigadores con sus ideas, con su investigación a la creación de empresas, porque, por ejemplo, son muy celosas en lo que es el capital intelectual o el capital humano, ¿ya? Vas a restringir ese tipo de spillovers. Si tienes una economía que tiene unas instituciones que son más abiertas, donde el académico es más fácil que pueda salir a generar su empresa sin tener que preocuparse de que la policía de la propiedad intelectual de la universidad se le va a caer encima, ¿ya? Sino que lo va a ver como una historia de impacto, va a ser más fácil que eso ocurra. Entonces, eso es algo que se ha estudiado en muchas partes. En mi libro de Infinite Alphabet tengo historias también que cuentan eso, pero pasa mucho por esa capacidad de tener el profesor o estudiante que también es emprendedor y tener esa apertura. Esa apertura ayuda a que ocurra esa transferencia de conocimiento, porque muchas veces sistemas que son muy celosos pueden ser muy celosos tratando de capturar valor que aún no se ha creado en vez de dejar que ese valor se genere. Y es importante dejarlo libre para que se genere, porque el 1% de algo grande es mucho mejor que el 0%, ¿no es cierto?, de cualquier cosa. Claro. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias, Laia. Yo, César, quería hacerte una pregunta, y es sobre cuando estamos hablando de estas complejidades. Por otro lado, cuando está dominando un diseño que domina en un mercado, claro, estos diseños que dominan son volátiles hoy en día. Estas complejidades se pueden convertir en dependencias, y esto puede generar un efecto negativo. No sé si esto lo habéis tenido en cuenta, ¿no? Es decir, cuando hay un cambio de modelo dominante, esto genera que estas complejidades puedan convertirse en unas dependencias excesivas y que, por lo tanto, sean contraproducentes. Por otro lado, también volia fer una pregunta a Laia. Muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Laia, igualment també, moltes gràcies. I volia preguntar, m'ha semblat superinteressant el concepte aquest que explicaves del canvi de paradigma, amb què abans les empreses, és a dir, muntaven els hubs d'innovació que convidaven a les empreses. A Alemanya jo ho he viscut, això, centres d'innovació que conviden a les empreses. M'ha semblat molt interessant això que dius, de que realment els investigadors vagin a les empreses perquè realment el coneixement és contextual. És a dir, on realment s'aprèn i s'aplica la innovació és en el moment que tu apliques aquest coneixement i l'apliques en un context determinat i en una problemàtica empresarial. M'agradaria saber, la pregunta que et volia fer és, aquest nou model, una mica com s'implementarà. Moltes gràcies. Gracias. A la primera pregunta, ¿no es cierto? Esa es la pregunta de la innovación disruptiva, que es algo que se ha estudiado mucho, lo estudia Clay Christensen y otras personas. Y básicamente la idea es de que cuando uno desarrolla una cierta tecnología, eventualmente converge en un modelo de producción o de producto que se establece y que eventualmente lleva a una innovación que tiende a ser más gradual, de componentes y de partes. Pero a veces hay una cierta componente que cuando cambia, uno tiene que cambiar todas las interacciones. Eso es lo que se llama innovación arquitectural de Rebecca Henderson, y eventualmente lleva muchas veces a cambio de liderazgo en la industria. Entonces, por ejemplo, la industria aeronáutica, a principios del siglo XX, los aviones tenían motores a combustión, ¿ya? Y los motores a combustión en general se fueron desarrollando de una manera donde habían avances graduales. Hacían motores que eran quizás un poco más potentes, un poco más eficientes, pero cuando ocurre el cambio del motor de combustión al motor de propulsión, al motor jet,
¿ya? Hay que rediseñar el avión completo. Entonces eso genera un cambio de liderazgo y aparecen empresas como Boeing o los precursores de lo que hoy en día es Airbus, porque las empresas que básicamente le cambiaban el motor por un modelo más nuevo no son capaces de empezar a desarrollar estos aviones que requerían un diseño completo nuevamente. Lo mismo ocurre hoy día en la parte de la movilidad con el cambio del motor a combustión al motor eléctrico, donde básicamente en esa transición hubo quizás de manera inocente una idea de que los que iban a ser líderes de la electromovilidad eran los líderes de los motores a combustión y los líderes terminando siendo los que habían comenzado haciendo baterías, como BYD. ¿Ya? Un cambio de liderazgo que ocurre y esas transiciones en general siempre ocurren con ese cambio de liderazgo. Los ejemplos están por todas partes, ¿no es cierto? Nokia desapareciendo cuando aparece el smartphone o Kodak, ¿no es cierto? Desaparece con el desarrollo de la fotografía digital, etc. Entonces, eso ocurre. Ahora, la pregunta es si es que uno tiene un sistema de innovación lo suficientemente desarrollado, muchas veces es capaz de tener otras empresas dentro del mismo ecosistema que son capaces de ser líderes en la siguiente área. Silicon Valley ha sido muy bueno en que ha ido pasando por distintas etapas y siempre es capaz de generar, de cierta manera, la siguiente empresa disruptiva. Otros lugares que se han sobreespecializado o que eran más monosectores como Detroit no tuvieron ese tipo de destino. Sí, contesto, però breument. Moltíssimes gràcies per notar que aquest nou sistema funcionarà molt bé. I igual que vostè s'ha sorprès, m'he sorprès jo aquest matí. I per tant, és una cosa ben senzilla. I aquí ve a lo que jo sempre explico de que hem de copiar. Vull dir, si hi ha un centre que ho fa molt i molt bé, això ho podem reproduir amb altres centres. També he estat reflexionant, perquè avui he conduït bastant, que els metges ja ho fan. Els centres de recerca adscrits a l'hospital ja ho fan, ja estan treballant dins de l'hospital, ja fan pràctiques clíniques, també munten spin-offs, però però no hem pensat mai en copiar aquest model. Ara l'hem copiat amb un tema d'agricultura, però també el podríem copiar en física, en química, en molts altres centres. Per tant, és una cosa que sí que explorarem. I poso com a exemple l'Institut Català d'Investigació Química. Vam llogar durant un temps 2 o 3 laboratoris, a Henkel, a Laboratoris Esteve, i no me'n recordo la tercera si era Bass o Bayer, no me'n recordo. Què va passar? Que molt bé, ells van venir, van fer la seva recerca durant 2, 3, 4 anys, van fer servir l'equipament científic del centre, que era punter a nivell internacional i a nivell europeu, i ja està, alguna col·laboració va sorgir. I estaven al mateix edifici, a l'ICIC, a l'Institut Català d'Investigació Química, i no es va generar això. Per tant, avui la idea, després si voleu us podeu apropar al director del Centre Beta, el Sergio Ponsà, que la veritat és que l'he trobat molt, molt atractiva i l'hem d'explorar i l'hem de fer gran. Vull dir, jo crec que aquí tenim una oportunitat que no hi havíem pensat. Per tant, moltíssimes gràcies. I per l'observació també, perquè a mi també m'ha sorprès. Està aquí. Molt bé, la paraula, Natàlia Mas. Sí, bona tarda i en primer lloc moltes gràcies per aquestes magnífiques intervencions. Una pregunta para César, o quizá una doble pregunta. En primer lugar, me preguntaba si la complejidad económica, desde tu perspectiva y conocimiento, ayuda a reducir desigualdades o las puede aumentar en un determinado país. Y en segundo lugar, si tuvieras que recomendar a un país ¿qué 3 intervenciones, qué 3 políticas o medidas concretas, muy prácticas, se pueden implementar para aumentar esta complejidad económica? Ok. La pregunta, la segunda es muy difícil, pero ahí podemos decir ciertas cosas. En el contexto de la desigualdad y la complejidad económica, hay 2 tendencias a escalas distintas. Lo que ocurre es lo que en estadística se llama una paradoja de Simpson, ¿ya? Que es cuando una correlación cambia de signo a medida que uno cambia la escala, ¿ya? Entonces, a escala internacional, en la cross-section, la relación entre complejidad económica y desigualdad tiende a ser negativa, es decir, que a mayor complejidad, menor desigualdad, ¿ya? Y eso vendría dado, ¿no es cierto?, por el hecho de que cuando tú estás operando a mayor complejidad, estás operando en un sistema donde tú necesitas desarrollar instituciones inclusivas dentro de ese tipo de empresas para poder desarrollar ese tipo de actividades. Por ejemplo, si tú tienes una empresa, ¿no es cierto?, de tecnología, como de biotecnología o de software,
tú tienes que desarrollar dentro de esa empresa una cultura y una institución donde tú valoras la creatividad, no importa de dónde venga, ni de quién venga, ¿no es cierto? Tú tienes una compensación que es meritocrática y asociada al talento y a la contribución, no a otros factores. Entonces hay una, ¿no es cierto?, coincidencia entre estas instituciones de inclusividad y el desarrollo de actividades más complejas, que no ocurre necesariamente si tú tienes una plantación de azúcar, donde tú no necesariamente vas a compensar de acuerdo al talento, porque no hace tanta diferencia como en una farmacéutica, donde al que se le ocurre cómo resolver un problema técnico que lleva a desarrollar un nuevo fármaco, genera una diferencia de miles de millones, no de unos pocos céntimos. Entonces, a escala internacional tenemos eso. Los países de mayor complejidad tienden a tener poca desigualdad, como Suiza o Suecia, etcétera. A nivel subnacional tienes una correlación inversa, ¿ya? Donde las ciudades más grandes tienden a ser más complejas y tener mayor desigualdad, pero a nivel subnacional tú lo que tienes también es un equilibrio espacial donde las ciudades grandes atraen a mucha gente dentro de sus propios países, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿es Nueva York una ciudad que es muy desigual porque genera pobres o porque atrae pobres, ¿no es cierto?, de otras partes del país y que vienen a tratar de buscarse la vida y quizás no les funciona tan bien, ¿ya? Entonces, a nivel subnacional tienes esa otra dinámica de equilibrio espacial donde, ¿no es cierto?, mucha gente pobre es atraída a las ciudades más grandes y eso genera una desigualdad porque las ciudades más grandes tienen los más ricos y tienen los más pobres y tienen esa escala también para que esa distribución pueda ser más ancha, porque también cuando una escala es muy pequeña, la distribución no puede ser tan ancha. Es un tema que harta gente está estudiando y es difícil de desempaquetar bien porque en general los conjuntos de datos que existen a escala nacional son distintos a los que existen a escala internacional, entonces hacer esas comparaciones requiere ciertos problemas de traducción. En términos de políticas que uno podría desarrollar o tratar incluso de impulsar para poder ayudar a desarrollar la complejidad económica, de cierta manera remover fricciones, ¿ya? Déjame darte un ejemplo concreto, ¿ya? Y que viene con un tema que me sorprende que no haya habido una pregunta, que es la inteligencia artificial, ¿ya? ¿No es cierto? Porque es un tema que es muy candente. Entonces, con la inteligencia artificial estamos yendo hacia un mundo donde vamos a poder tener más empresas pequeñas en un principio, ¿no es cierto? Porque los agentes son trabajadores que van a ser capaces de multiplicar la productividad de ciertas personas. Entonces, mucha gente se preocupa de qué es lo que le va a ocurrir al trabajo, ¿no es cierto? Porque en una empresa quizás donde tú necesitabas 10 diseñadores, quizás ahora necesitas 3 con 20 agentes, porque vas a tener esa capacidad de generar muchos diseños con solo 3 personas. Pero hay otro lado donde eso se debería ajustar, que es que, bueno, si es que llega a ese mundo donde hay mayor productividad y tienes una paradoja de Gibbons donde puedes generar también más demanda, vas a tener que generar quizás más empresas de 3 diseñadores en vez de una empresa de 100, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener más empresas. Entonces, ¿qué es lo que es el factor crítico que realmente es escaso en un mundo con inteligencia artificial? El emprendedor. Ese es el factor escaso. Entonces, lo que tú tienes que tener son políticas que realmente traten de defender al emprendedor. Hoy en día tenemos un sistema social que le pone mucha carga al emprendedor porque el sistema de protección social no es un sistema de protección social, es un sistema de traspaso de esas protecciones a carga del emprendedor, ¿no es cierto? El emprendedor es el que tiene que pagar cuando despide a una persona todo lo que se dice el severance en inglés, ¿ya? Porque eso realmente no está dado por una garantía del Estado, sino que el Estado lo garantiza a través de imponérselo a la empresa y al emprendedor. Entonces, en ese contexto tenemos que movernos a un mundo donde ese riesgo de emprender sea menor y permita a más personas generar ese tipo de emprendimientos y permita experimentar en la creación de empresas en otros sectores y en otras actividades que sean capaces de emplear al resto de las personas. Porque si el riesgo del emprendedor es muy alto, básicamente tenemos un mundo donde hay más empleados y cada vez menos emprendedores, y ese mundo es un mundo donde decaemos lentamente, pero seguramente. ¿Més preguntes? Sí. Muchas gracias, César, i gràcies, Laia. Gràcies també per les referències al Centre Beta. Molt agraït del suport que sempre ens doneu. Me gustaría poner un ejemplo siguiendo con la parte del agro, ¿no? Del sector agro, porque tal cual lo has explicado, parece que es un sector de baja complejidad,
¿no? Y he puesto algunos ejemplos al respecto, pero se cumple una paradoja aquí, y es que la supervivencia de este sector solamente será si se incrementa la complejidad, ¿no? Y de hecho está pasando. Es un sector que ahora mismo se aplica la genómica, se aplica el uso de drones, el uso de inteligencia artificial, el uso de previsión meteorológica, y ahora en un sector agrario o incrementas la complejidad o no va a sobrevivir, ¿no? Eso por un lado. Y después el gran reto del sector es cómo controlas las tecnologías del conocimiento que pueden hacer incrementar esta complejidad. Entonces, ¿cómo se integra esto dentro de los modelos que estáis desarrollando a la hora de tomar decisiones estratégicas? No, es una buena pregunta porque hay mucha confusión que viene dada la diferencia entre la complejidad del producto y del proceso y dónde uno tiene la unidad de análisis, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que tienes una empresa agrícola donde utilizas drones para, ¿no es cierto?, monitorear el campo, donde compras de otras empresas, por así decirlo, quizás productos que incluyen investigación en genética, etc. Ahora, ¿eso cambia la complejidad del producto o es un proceso más complejo que compra insumos de otros productos que son complejos? Porque si tú estás monitoreando tu campo con drones que son DJI, ¿cuentan para el campesino o cuentan para DJI? Cuentan para DJI, ¿no es cierto? Claro, el campesino lo está utilizando dentro de su proceso productivo, pero el campesino no sabe cómo producir ese dron, sabe cómo utilizar el dron dentro de su proceso, pero el producto que finalmente exporta o que vende es un producto que quizás es comparable con el que hacen los otros campesinos en Francia o en Holanda, que también quizás están importando el dron y utilizando el dron. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, estás en un equilibrio general donde todos los campesinos ahora compran cosas que involucran tecnología genética, todos usan drones, todos usan este otro tipo de tecnología, y en ese contexto fue una marea que subió a todos los barcos. Ahora, si es que esos otros insumos están ocurriendo en una cadena que es más local, tú podrías ver, claro, de que quizás no solo compraron el dron, sino que esta misma región también vende drones para procesos agrícolas en otras partes, ¿ya? O vende medicamentos que involucran biotecnología para otras partes. Y en ese contexto, esa separación entre los productos y los procesos creo que es importante. Por un lado, tienes parte de los procesos que puedes ver por datos como los de patente, los de investigación, pero por otra parte, tienes parte de los procesos que también es el uso de insumos de alta complejidad de otras partes, que no necesariamente implica una mayor complejidad de tu producto final, sino que implica quizás mayor productividad de tu proceso, pero que está dada por el uso de complejidad que viene del extranjero. Y en un momento que eso se corta, ¿no es cierto?, que ya no puedes comprar ese dron, que no tienes acceso a ese fertilizante, o no vas a ser capaz de desarrollarlo, es decir, que no lo tenías, ¿ya? Era un insumo para ti. Més preguntes? Bé, jo sí que tinc una pregunta i si no n'hi ha més potser tancaríem amb aquesta. A part doncs, d'agrair evidentment als ponents. Tengo una pregunta para César Hidalgo. Al final, la economía de la complejidad y las representaciones que hemos podido ver aquí asumen un libre comercio internacional. O como mínimo, yo cuando lo observo, ¿no?, asociamos una mayor complejidad ¿no? y la manera de, como mínimo cuando medimos las exportaciones, ¿no?, cuando utilizas el vector de las exportaciones como representación de la complejidad en la elaboración de productos. Claro, ahora yo pregunto cómo introducís la variable geopolítica que en estos momentos está cobrando mucha más fuerza. Cuando hace 14 años ¿no?, publicabais los primeros papers sobre el Product Space, era un momento de auge del libre comercio. Aranceles a la baja a nivel internacional. Ahora hemos redescubierto los aranceles y que una variable muy importante del comercio internacional es estas decisiones con una visión claramente geopolítica que condicionan el comercio, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿no?, si habéis pensado en cómo introducir
como un vector más, ¿no?, de la economía de la complejidad, de la misma forma que ¿no? Como mínimo en el Atlas of Economic Complexity pues se centraba mucho en las exportaciones, ¿no? Y ahora introducís patentes y otros indicadores. ¿Cómo se podría construir un indicador para integrar en el modelo al final las decisiones geopolíticas, que los aranceles pueden alterar el mapa? No sé si me estoy explicando. No, sí, mira, creo que hay varias cosas ahí. Por un lado, hoy en día tenemos un mundo que, a pesar de que tiene una fragmentación geopolítica, es capaz de aguantar esa fragmentación porque existen distintos polos económicos que son capaces de operar de una manera más independiente de lo que era posible hace 30, 40 años, ¿cierto? Entonces, tú tienes básicamente un desacoplamiento del mundo asiático, ¿ya?, con el mundo occidental, donde si es que ahora Europa no comercia con Rusia, Rusia, bueno, puede comerciar con China, puede comerciar con India, puede comerciar con Indonesia, puede comerciar con Vietnam, puede comerciar con Asia Central, puede comerciar con Irán, y esos países ya no son tan pocos ni son tan pobres, ¿ya? Entonces, puede seguir expresando sus exportaciones. Y hoy en día, por ejemplo, Rusia, cuando se cierra Hormuz, ellos exportan petróleo a partir de sus puertos del Pacífico porque tienen oleoductos que van al Pacífico y le han seguido vendiendo mucho petróleo a China, ¿ya?, que es una de sus ventajas comparativas. Por otra parte, cuando cambia el campo geopolítico, no dependen tecnológicamente solo de Europa o de Estados Unidos, porque, ¿no es cierto?, en Asia ahora hay mucho desarrollo tecnológico que sí tienen una alineación. Entonces, por una parte, a pesar de que esta fragmentación existe, no es catastrófica en el sentido de que el mundo es capaz de operar en distintos bloques de una forma que no podía operar antes, porque la economía creció y creció en la manera en que ahora tenemos un mundo más multipolar. Entonces, dentro de esa economía multipolar, eso ayuda a que uno pueda expresar las ventajas comparativas no en un contexto global, sino que en un contexto regional, porque cada una de estas regiones son minimundos que son capaces de absorber esas exportaciones de una manera natural. Ahora, cuando ponemos más barreras, los que son capaces de sobrevivir esas barreras muestran que su capacidad incluso era mayor de la que uno esperaba, ¿no es cierto? Porque si uno empieza a poner barreras y siguen exportando y si les sigue yendo bien, es decir que finalmente el potencial que tenían era tan alto que es capaz de fluir incluso a mayor resistencia, ¿cierto? Entonces ocurre, por ejemplo, con los semiconductores, que a los semiconductores se le trata de poner barreras y eso, pero a medida que se van desarrollando, ¿ya?, los países que son dependientes de ellos son tan dependientes de ellos que lo empiezan a comprar más caro, ¿no es cierto? Ahora, cuando subieron los precios de la memoria enormemente por la inteligencia artificial, bueno, subían los precios, pero no bajaba la demanda. La gente seguía comprando y seguía comprando y seguía comprando los pocos que habían, porque en general esa demanda tenía una componente que le permitía crecer a pesar de que los precios aumentaban, porque eran muy pocos los proveedores que eran capaces de suplirla. Y en ese contexto, cuando ahora empiezas a poner este tipo de barreras, de cierta manera, quizás hace un shock que ayuda incluso a sincerar más cuáles son las cosas que son sensibles a ellas. Las cosas que son sensibles a ellas son para las cuales tienes sustituto, y las que no son sensibles a ellas son para las cuales no tienes sustituto, donde realmente la ventaja comparativa es más dura. Moltes gràcies. Molt bé, doncs entenc que aquí ho deixem. Moltes gràcies a tots per l'assistència. Moltes gràcies, Laia Pallejà, per la contribució d'avui i també per tota la feina que fan la institució dels centres Cerca de Catalunya. Gracias, César Hidalgo, por la ponencia y por haber compartido todo tu conocimiento e investigación con nosotros. Gràcies a tots els assistents. Ens veiem dilluns que ve, aquells de vosaltres que estigueu inscrits, els que no us animo a fer-ho. Tractarem de sobirania tecnològica i financera i, per tant, també serà una jornada interessant. Gràcies i molt bon vespre a tothom. Moltes gràcies.